En esta noche, recordando, Señor, que este es tu día, en el cual tú debes ser alabado, honrado, glorificado y exaltado por todo tu pueblo. Reconocemos nuestra incapacidad de presentarnos delante de ti por nuestros propios medios, sino que acudimos a tu Hijo Jesucristo, aquel que es la vida, aquel que es la luz, aquel que por su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Dios eterno, en esta noche pedimos que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender tu verdad. Tu palabra, Señor, está llena de todo aquello que tú quieres y deseas para tu pueblo. Ilumina nuestro entendimiento. Haznos comprender tu verdad. Y no solamente comprenderla, sino vivir a la luz de ella. Aquellos que en esta noche están viniendo por primera vez, o que aún ya tienen tiempo de estar aquí y no te conocen, ten misericordia de ellos, Señor. Dales un corazón para que ellos puedan amarte, puedan comprender quién eres tú y puedan buscarte con todo su corazón, arrepintiéndose de sus pecados. Solo tú puedes hacer estas cosas. Dame, Señor, el entendimiento correcto, las palabras adecuadas para hablar, Señor, de tu verdad. Deseo que tu Hijo Jesucristo, Señor, sea mostrado, sea glorificado, sea exaltado. Pero yo, Señor, en mis propias fuerzas no puedo hacerlo. Acudo, Señor, al poder de tu palabra y tu Espíritu Santo para que me asistas según tu gran misericordia. Débil soy, Señor, pero en ti soy fuerte para expresar a mis hermanos la verdad gloriosa de quién es tu Hijo Jesucristo. Y en él oro. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos estudiado lo que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia de Cristo en la ciudad de Colosas. Hemos considerado lo que es una iglesia que ha sido fundada en el Evangelio. Ese Evangelio que lleva fruto y crece en los creyentes. Hemos visto el amor del apóstol Pablo y Timoteo al orar por sus hermanos y el agradecimiento que él da a Dios y las peticiones que él hace al Señor han inundado estos primeros versos que hemos estudiado durante estos domingos. El apóstol Pablo ha dado gracias a Dios por la fe, el amor y la esperanza en ellos, porque ellos han entendido la verdad del Evangelio. También ha dado gracias a Dios porque han conocido la gracia de Dios en verdad. Y debemos recordar que es algo por lo cual siempre debemos estar agradeciendo al Señor por estas cosas. También ha hecho un ruego constante por sus hermanos, para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ha suplicado por estas cosas. Finalmente, él vuelve a dar gracias a Dios por la salvación de Dios en Cristo para ellos, por haberlos hecho aptos para librarlos y haberlos trasladado al reino de su amado Hijo, y por quien Jesucristo, por él, tienen perdón de pecados. Dios, el Padre Eterno, puso en Cristo la culpa de los pecados de su pueblo.
Y Cristo sin pecado y voluntariamente fue a la cruz y fue tratado como un pecador para pagar completamente a Dios por el pecado de su pueblo. Cristo en la cruz venció a las potestades de las tinieblas. La Biblia dice lo siguiente sobre la sangre de Cristo. Y el momento en que todos los cristianos de todos los tiempos estarán reunidos delante de Dios y dirán lo siguiente, y más bien cantarán lo siguiente. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso dice Apocalipsis 5:9. Hemos visto todas estas cosas porque el pueblo de Dios camina y sigue adelante porque Dios está con ellos. Cristo es su todo. No hay otra forma de que sea así. Ahora nosotros vamos a estudiar una sección de la Escritura que ha sido considerada por muchos estudiosos de la Biblia como un cántico. De los versículos del 15 de 1 Corintios capítulo 1, del versículo 15 al versículo 20, por la estructura que tiene en el original griego y la forma en que fue escrito, muchos creen que fue un himno que la iglesia cantaba. Otros creen que no, otros creen que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para escribir de esta forma. Pero cualquiera de las dos cosas que sea, está en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo quiso que estuviera aquí, porque es uno de esos pasajes hermosos que honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero decirles sinceramente que cuando uno se enfrenta a pasajes como esto, uno se siente como que insuficiente para poder explicar la profundidad de pasajes como estos. Pero en el Señor, por medio de su Espíritu Santo, queremos estudiarlos y ser edificados en estas palabras, y confiados que asistidos por Él podemos aprovecharnos de estas bendiciones. Si somos cristianos, si somos discípulos de Cristo, debemos poder responder a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Qué dice la Biblia sobre Él? ¿Qué importancia tiene para la fe cristiana la persona de Cristo? Y eso es algo que debe poder responder todo cristiano. Algunos lo podrán responder de una forma más profunda y muy estructurada. Otros tal vez de una forma más sencilla, pero todos debemos de responder, ¿quién es Cristo? El Cristo revelado en las Escrituras. El mensaje en esta noche se llama Cristo es Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Y de esto trata esta porción de la Escritura. La iglesia durante todos los tiempos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo ha tenido luchas en cuanto a la persona de Jesucristo. Una de las luchas que la iglesia ha tenido es en cuanto a la humanidad de Cristo. Ese Cristo que anduvo en esta tierra, ¿fue verdaderamente hombre? ¿O fue una apariencia de hombre? Esa fue una de las luchas que tuvo la iglesia del Señor durante mucho tiempo. Y los documentos y los concilios que se dieron fueron parte de esas luchas para poder centrar, poner por escrito qué cree la iglesia acerca de Jesucristo. La Biblia no deja dudas en cuanto a Cristo. Él tuvo un cuerpo y un alma. Y la persona que nació de la Virgen María fue en todo un ser humano. Y así lo entendieron los escritores bíblicos conforme fue anunciado en las Escrituras. Pero no cualquier ser humano. La Biblia nos habla de él como el santo ser que nacería. Uno sin pecado. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La implicación directa de esto es que si Cristo no fue hombre, es muy seria en cuanto a nuestra condición delante de Dios. Si Cristo no fue hombre, entonces todos los creyentes que han creído en Él están todavía en sus pecados. Estamos condenados delante de Dios. Pues la Biblia nos enseña
desde el principio de las Escrituras que era necesario un sustituto perfecto, y solamente Cristo fue ese hombre perfecto. Uno semejante a sus hermanos, uno que viniera como ese segundo Adán y cumpliera perfectamente la ley que Adán no pudo cumplir. Cristo se presentó al Padre como ofrenda perfecta, sin mancha, sin contaminación ante el Padre, para pagar la culpa del pecado. Dios Padre en santidad requiere que el pecado sea castigado, y solo la muerte del Cordero, pero ¿cuál Cordero? El Cordero de Dios, es lo que el Padre iba a aceptar. Solamente por Él iba a estar satisfecho el Padre. Como dice un escritor bíblico llamado Greg Gilbert en su comentario sobre el Evangelio, él dice lo siguiente: eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas; mis iniquidades, pero su castigo; era mi pecado, pero sus penas; y su muerte compró mi paz; sus azotes ganaron mi santidad; su dolor mi gozo, y su muerte mi vida. Eso creemos acerca de aquel que murió en la cruz del Calvario. Dios Padre trató al Hijo del Hombre como un pecador y descargó sobre él su ira, y el castigo que era para su pueblo, Cristo lo sufrió. Cuando Cristo dijo consumado es, Él pagó, cumplió completamente aquello para lo cual fue enviado por el Padre. El sacrificio voluntario y perfecto y único de Cristo, su obediencia perfecta, nos libra de la ira venidera, nos libra de la condenación, y ahora Dios nos ve en Cristo como justos. Pero no solo la doctrina de la humanidad de Cristo estaba siendo atacada, sino también su divinidad. Y es lo que nosotros vamos a ver ahora aquí en estos pasajes. ¿Es Cristo Dios? Aquel que vino como hombre, ¿es divino? Si se habla de Cristo como hijo, ¿significa eso que entonces Él es Dios? Nosotros debemos estar claros de esto. Satanás no quiere que se conozca la verdad de Cristo. Y Satanás hará todo lo posible para tratar de engañar a los hombres con respecto a quién es Él, traer dudas, alterar lo que las personas y lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Para Él eso será una alegría. ¿Su deseo cuál es? El deseo de Satanás es matar y destruir. Eso es lo que él desea. Y hoy tenemos ante nosotros Colosenses capítulo 1, una porción de la Escritura que ha sido usada por muchos para tratar de engañar a las personas conforme a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Nosotros vamos a ver aquí básicamente dos cosas. Vamos a ver a Cristo en su relación, o quién es Él como Dios. Y también vamos a ver a Cristo aquí como creador y sustentador de todas las cosas. ¿Y qué relación tiene esto con su redención? Eso será importante para nosotros. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de estudiar cualquier pasaje de la Biblia, una de las cosas que uno debe hacer es ver el contexto en el cual está ese pasaje. Usted agarra un pasaje, un verso de la Biblia, y una de las cosas que debe hacer es cómo se relaciona ese pasaje a lo que se está leyendo antes y después. Si no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿qué hacemos? Leemos todo el libro. Y como dijo un hermano, si no entendemos, pues vámonos a toda la Biblia. Y así es como debemos. Y a veces es necesario estudiar hasta las palabras que están escritas, porque las palabras nos dicen algo con respecto a la verdad de Dios. Están escritas ahí, creemos que Dios las ha dejado.
para nuestro aprovechamiento, edificación y gloria de Él. Entonces, agregar, cambiar o quitar o interpretar un texto fuera de su contexto intencionalmente para enseñar algo que la Biblia no enseña es causa de traer sobre nosotros las plagas que están escritas en este libro, según nos dice Apocalipsis. ¿Con qué temor reverente debemos abrir las Escrituras e interpretarlas, hermanos? ¿Con qué temor reverente? Así que en la historia de la iglesia ha habido falsos maestros guiados por Satanás para infiltrar sus enseñanzas. Pero también, ¿cuándo sucedió esto? Dios levantó hombres fieles para defender la verdad de las Escrituras. Así lo ha hecho el Señor. Uno de esos falsos maestros fue un hombre llamado Arrio. Livio por descendencia se dice de él, y que probablemente nació alrededor del año 256 después de Cristo. En Alejandría, él se convirtió en un presbítero y rápidamente se hizo muy prestigioso y popular. Las dificultades de este hombre comenzaron más o menos en el 318 después de Cristo, cuando se encontró con un hombre llamado Alejandro, obispo de Alejandría. Alejandro creía en la coeternidad del verbo de Dios, mientras que Arrio enseñaba que el verbo fue creado por Dios. Debido a que Alejandro vio esto como una amenaza peligrosa para la iglesia, condenó públicamente a Arrio y su enseñanza, y lo expulsó de cualquier rol que él pudiera tener en la iglesia. Sin embargo, Arrio, como todos los falsos maestros, no se quedó quieto, sino siguió insistiendo e insistiendo. E hizo un llamamiento a la gente de la ciudad y a otros obispos orientales. De esta manera la disputa se extendió y se convirtió en una grave amenaza para la unidad de la iglesia. Al ver este peligro y queriendo evitar la división dentro del imperio, Constantino convocó al primer concilio cristiano, el concilio de Nicea. Así se llama. En el concilio de Nicea la enseñanza de Arrio fue condenada formalmente. El debate se prolongó del 20 de mayo al 19 de julio del año 325. Momento en el cual el consejo produjo la primera forma del credo de Nicea, que afirma explícitamente la posición de Cristo como encarnado, y condenó al arrianismo. Todos menos 2 de los asistentes votaron a favor, y los 2 junto con Arrio fueron expulgados y desterrados a Iliria. Todos los escritos de él fueron quemados, fueron destruidos. Pero adivine qué, su enseñanza todavía continúa. La posición poco ortodoxa de Arrio se puede resumir simplemente en esto: hubo un tiempo cuando él no era, refiriéndose a Cristo. En otras palabras, sostuvo que el Hijo de Dios no es coeterno con Dios el Padre. En cambio, él creía que el Hijo era la primera creación de Dios y que por medio de él se hizo todo lo demás. ¿Y cuál pasaje usó? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ese fue, como decimos, el caballo de batalla para su herejía. De ahí tomó su enseñanza. Eso hace que el Hijo de Dios fuera la única creación directa del Padre y por lo tanto único entre toda la creación como el primer y más grande ser creado, haciendo a la vez la divinidad del Padre mayor que la del Hijo. ¿Sabe cómo se habló de Arrio en los tiempos antiguos? De esta forma: como el mayor hereje de la antigüedad. Así se le condenó, el mayor hereje. Hoy, como les acabo de decir, sus enseñanzas no han terminado y hay muchos que han continuado, los ocianos, los unitarios, pero nosotros tenemos unos al frente y muy cerquita, y son los testigos de Jehová. Ellos afirman exactamente lo mismo. Ellos creen que Jesús es un ser creado, resultando en que no es eterno y no es Dios. Para evitar la clara enseñanza de la Escritura, modifican su propia traducción de la Biblia y argumentan que Jesús es el arcángel Miguel. Hoy como hace un tiempo el pastor Ronnie nos habló, cuando se le consulta a un testigo de Jehová que quién es Arrio, no saben quién es. No existe para ellos.
y argumentan que ellos siguen la Biblia. Una Biblia a la cual yo no puedo llamar fiel, ni ningún cristiano verdadero la puede llamar una fiel traducción de las Escrituras, porque ellos con intención cambian la verdad acerca del Hijo de Dios. La versión del Nuevo Mundo, así se llama, es su versión de un Cristo que no es Dios y ha modificado los textos para esparcir una mentira. Quiero leerles la versión de ellos, de esa traducción de estos pasajes. Hasta el versículo 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16: porque por medio de Él todas las, y aquí hay un paréntesis, y en el paréntesis escriben otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las, paréntesis otra vez, otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las, paréntesis otra vez, otras cosas, y por medio de Él hizo que todas las, paréntesis, otras existieran. Intencionalmente han incluido esta palabra, otras, en sus escritos, los cuales no están en los antiguos, en los escritos antiguos. La intención es muy evidente: comparar a Cristo con todas las otras creadas, decir que Cristo es otro más de la creación. Esa es la intención. Además de esto, han quitado la última parte donde se dice que todo lo creado subsiste por medio de Cristo. La explicación de Colosenses 1, 15 y 16 para los testigos de Jehová se resume en un folletito que tienen en los puestos que colocan en las paradas de buses, que colocan cerca de las escuelas, que colocan en los parques. Un librito que tiene el título de ¿Qué enseña la Biblia realmente?, el cual distribuyen de forma gratuita. En la página 40, bajo el tema de ¿Quién es Jesucristo?, dicen ellos: Jesús es el Hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues fue lo primero que Dios creó. Y componen Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de que es el ser Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Eso significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Todas las Biblias que nosotros podemos llamar fieles a los manuscritos antiguos, como el Textus Receptus, y yo no pretendo que alguno se lo aprenda, o este otro Novum Testamentum Grace de Nestle Aland, los cuales los testigos dicen en su Biblia o su traducción que han sido tomados de documentos antiguos, pero no mencionan cuáles, ni ellos mismos saben cuáles son. Ninguna traducción fiel de las Escrituras, ninguna, dice lo que ellos han puesto ahí. Ninguna traducción fiel de las Escrituras trata a Jesucristo como una creación, o como igual, o algo más de la creación, o como aquel que fue creado. Ninguna. Si usted tiene intención de unirse a una iglesia, fíjese lo que esa iglesia cree con respecto a Jesucristo. Qué importante es para toda persona saber quién es Cristo. Esta iglesia ha resumido, o tiene como resumen de quién es Jesucristo, en la Confesión de Fe de Londres de 1689 lo siguiente, y quiero decirles, nuestra conciencia está ligada a la palabra de Dios, pero como iglesia hemos visto que estas palabras resumen de una manera muy adecuada
lo que creemos con respecto a Jesucristo. ¿Qué cree esta iglesia? Dice, el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a Él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que cree esta iglesia acerca de Jesucristo. Pero vamos a las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Y eso es lo que vamos a estudiar entonces en esta noche. Y antes de iniciar esta explicación debo decir esto. Vamos a estudiarlo y al final, la idea no es que al salir de aquí o mañana con el primer testigo de Jehová que usted se encuentre, usted se va a armar un pleito. Esa no es la intención. No, queremos tener un firme cimiento en cuanto a nuestra salvación y quién es Jesucristo. Pero si hubiese necesidad de defender la verdad de Dios, debemos estar seguros que la conocemos. ¿Quién es Jesucristo? La Biblia nos dice con respecto a situaciones como estas lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es muy clara la Escritura con respecto a esto. Entonces, los versículos 15 al 20 lo que desean exaltar es a Cristo como todo suficiente para la salvación de nuestras almas. Y lo primero que nos dice es que Él es Dios. Después lo presenta como creador y sustentador. Y la otra como dueño y salvador de su iglesia, lo cual vamos a ver la próxima semana. Entonces recordemos que los falsos maestros lo que trataban de mostrar es que Cristo no era suficiente, y nosotros vemos por la Escritura que Cristo es suficiente para su pueblo. Cristo es nuestro todo, hermanos. Cristo es nuestro todo. Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. De forma general nosotros podemos ver algo muy obvio. ¿Cómo se puede representar algo invisible? Él es la imagen del Dios invisible. Qué interesante, ¿verdad? No es como cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, no. La idea de esta imagen, que es la palabra eikon, se refiere a una representación exacta que corresponde directamente a la fuente. Esta imagen no es menos de lo que está reflejando, sino que es igual, idéntica. Mira, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando hablamos de la imagen del Dios invisible, es Jesucristo. Es el único. Recordemos que en el segundo mandamiento la Biblia nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Nosotros hacernos una imagen no podemos, pero Dios sí tiene una imagen perfecta, y es su Hijo Jesucristo, el cual debe ser adorado y honrado.
Él es la imagen perfecta. De este pasaje nos dice, Él es la imagen. No dice, Él llegó a ser la imagen, o Él fue la imagen, o será la imagen. Él es la imagen. Eterno, por siempre, ha sido la imagen del Dios invisible. Eso debemos de entenderlo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué versículo más claro. En Cristo, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cuando Felipe le preguntó al Señor, muéstranos al Padre. Vamos a buscarlo. Está en Juan capítulo 14. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Juan capítulo 14. Versículo 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues, dices tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En nuestro hablar popular, nosotros podemos hablar de la relación o del parecido entre los hijos y los padres. Y en muchas ocasiones, y en esta semana me pasó, una persona me paró y me dijo, usted no se pierde con esas niñas. Y muchas veces a ustedes les ha pasado. Mire, usted es igualito a su papá, usted es igualita a su mamá. Pero si nosotros hacemos un examen de esa persona y lo comenzamos a ver detalladamente, sus rasgos físicos, sus pensamientos, sus acciones, su forma de pensar, cómo actuarían ellos en situaciones iguales, nos vamos a dar cuenta que no son iguales. Son dos personas totalmente diferentes, padre e hijo, parecidos pero no iguales. Pero de Cristo estamos hablando de que es lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ver al Hijo es ver al Padre. Ver al Padre es ver al Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Porque debemos de confrontar todos estos pasajes a otros pasajes de la Escritura. Nos confirma esto también. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo el testimonio de las Escrituras revela esta verdad. Y hay pasajes tan claros como el de Filipenses capítulo 2 versículo 6, y leo para ustedes, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, igual a Dios. Pablo, al decir que Cristo es la imagen del Dios invisible, nos da a entender que en Cristo habitó corporalmente la plenitud de Dios. Él es Dios mismo. Por eso, por esta razón, cuando aquel hombre que estaba ciego de nacimiento
Y Cristo lo sanó. Y él fue expulsado del templo y Cristo le encontró. Él se arrodilló, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué hizo el hombre? Le adoró. ¿Cómo qué? Como Dios. Como Dios. Por eso cuando aquellos hombres escucharon de Jesucristo decir, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy de Éxodo capítulo 3, con Moisés, él mismo, y buscaron piedras para apedrearle, porque ellos sabían que Cristo estaba usando la misma frase. Cuando Tomás vio al Cristo resucitado, él dijo, mi Señor y mi Dios, oh curios, oh teos. Y para un judío eso era equivalente a decir Jehová Elohim, el Dios Todopoderoso. Todas estas cosas nos muestran quién es Jesucristo. Y nosotros podríamos hacer una lista ahora de aquel que vino a esta tierra, el pan de vida, la luz de los hombres, el agua de vida, y pasar por toda la Escritura y ver sus atributos, cómo él conocía lo que había en los hombres, cómo tenía poder y tiene poder sobre las vidas de los hombres, cómo aquel perdonó pecados y solamente Dios puede perdonar pecados, cómo aquel calmó la tempestad y los hombres temieron a él. Él es Jesucristo, él es Dios, el Dios eterno. Cristo es la imagen de Dios. No puede ser comparado con nada ni con nadie. Colosenses capítulo 1 nos sigue diciendo esta verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito es la palabra prototokos en griego. Puede significar primero en orden cronológico o principal en posición y rango. Cuando Cristo nació de la Virgen María, la Biblia en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿El primero de qué? De otros que vendrían. El primogénito. A eso se refiere, primogénito de María. Pero también la Biblia nos habla de Cristo en otro sentido. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la otra parte de primogénito. ¿Cuál es? El heredero de todo. En rango, en posición, soberano. Esa es la idea. Recordaremos también a Jacob y a Esaú. Nació primero Esaú. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Esaú vendió su primogenitura por un ¿qué? Por un plato de comida. La vendió. La bendición de la heredad, del honor. Él vendió esto y lo tuvo por algo sin valor. La palabra protos en su primera parte significa preeminente o soberano. Y la segunda parte se refiere a él como engendrado. Cualquiera de las dos formas en que se ve a Cristo como el prototokos nunca significa que él fue un ser creado o que fue el primero de la creación. Hay una palabra en griego para decir que él fue creado primero, y es la palabra prototistos, y esa no es la palabra usada ahí. No lo es. No lo es. La Biblia sí habla de Cristo como engendrado, debemos de saberlo. Sí habla de esto. Vamos a buscar el Salmo capítulo 2, versículo 7. La Biblia sí se refiere a él como engendrado. Dice, yo publicaré el decreto
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Es un hoy eterno. Nosotros no podemos entender la eternidad porque nosotros somos seres finitos. Nuestra mente no nos alcanza para entender esto. Pero la verdad de la eternidad de Cristo es una verdad revelada en las Escrituras. ¿Y qué debemos de hacer? Creer la verdad de Dios. Él es eterno, engendrado eternamente del Padre. En Juan capítulo 1, versículo 1 se habla de esta manera respecto a Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya existía el Verbo. Por lo tanto, nunca puede significar que Cristo es parte o igual a la creación, sino que al hablar de la imagen del Dios viviente y del primogénito, lo que nos hace ver es que Él es el verdadero Dios, que tiene todo poder y tiene toda autoridad. Un argumento muy válido que muchos han dado es el siguiente, y es interesante. Se habla de Cristo como unigénito, pero también se habla de Cristo como primogénito. Unigénito se refiere al único en su clase. Ahora bien, si es el único en su clase, ¿cómo al mismo tiempo es el primogénito en su clase, como dicen los testigos de Jehová? No sé si logran ver la relación. Si es el único en su clase y dicen de primogénito el primero en su clase, ¿cómo coincidirían las dos cosas? No tienen sentido. ¿Cuál es el sentido del cual nos habla Colosenses capítulo 1, versículo 15? El contexto nos lo dice. El contexto nos lo dice muy claro. ¿Quién es Él y a quién se refiere? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando se refiere a Jesucristo, se está hablando de la preeminencia, de la soberanía, del poder de Cristo sobre todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje es muy claro con respecto a Cristo. No hay un solo átomo, no hay un solo átomo de materiales, de lo que vemos o de lo que no vemos, que Dios no lo haya hecho y que no se mantenga unido por el poder de nuestro Señor. Toda la Escritura nos muestra a Cristo glorioso y al Cristo eterno. Este pasaje nos dice que lo que nosotros vemos o no vemos, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya sean ángeles, ya sean arcángeles, ya sean querubines, todo le pertenece a Cristo. Y Él es dueño de todo. Hebreos 1, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es el dueño de todas las cosas. Él es que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Él es el dueño de todas las cosas que vemos y no vemos. Recordemos que Cristo, antes de ir a la cruz del Calvario, le dijo a Pedro, ¿no crees que yo puedo orar a mi Padre y Él mandaría, ¿qué? 12 legiones de ángeles. Es dueño.
Efesios 1:21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es el dueño de todas las cosas, de lo que vemos o de lo que no vemos. La Biblia se refiere a Cristo como el Verbo en Juan capítulo 1, la palabra. Nosotros recordamos que en Génesis capítulo 1 está la descripción de cómo Dios creó todas las cosas. Y en el versículo 3 la Biblia nos dice que algo salió de la boca de Dios y dice, Él dijo, la palabra. ¿Y qué fue hecha? La luz. Todo fue hecho por Él. Vamos a buscar el Salmo 33. Salmo 33. Versículos 6 al 9. Salmo 33. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa palabra, ¿quién es? Es Jesucristo. Es el Verbo. Todo fue hecho por medio de Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan capítulo 1 versículo 3. El hacedor no pertenece a las cosas creadas. Él es supremo. Todo lo ha hecho por medio de Él y para Él. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada se compara a Cristo. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Cristo tiene poder sobre toda la creación, porque Él es Dios. Él convirtió el agua en vino. Él hizo a los ciegos ver y a los sordos oír. Cuando levantó a los muertos, solamente Dios tiene poder de dar vida. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, solamente Él pudo haber hecho estas cosas. Cuando Él calmó la tempestad, cuando en una ocasión mandó a uno de sus discípulos a que buscara un pez y adentro del pez que había una moneda ahí. Dios. Cuando Él mandó a una planta que se secara, ¿sabe qué le pasó a la planta? Se secó. Él curó toda dolencia y enfermedad, cayó a los demonios y estos le obedecieron. Él demostró ser el creador. En Lucas capítulo 7 versículo 22, Él mandó una respuesta a Juan y le dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese es Jesucristo nuestro Dios. Esa porción, esas palabras de Cristo están en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías 35. Isaías 35. Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Quién es ese que vino? Si no es nuestro maravilloso Dios. A Él debe ser dada toda gloria y toda honra. Dios mismo vendrá y os salvará. La promesa de Dios con nosotros. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no hemos visto en esta vida, pero hay miles de cosas que el Señor hizo en su creación.
que nosotros posiblemente nunca veremos, cosas maravillosas, cosas asombrosas, y como nos dijo una vez el pastor Alexander, cosas que Él hizo solo para su gloria. Las estrellas que están a millones de kilómetros de distancia, Él las creó, planetas, estrellas, asteroides, niños que están en esta noche, cada animalito que tú ves, las cosas que hace, por donde se mueve, cómo camina, lo que hace. No es la evolución lo que lo creó, no es la madre naturaleza, es nuestro creador, el Señor Jesucristo. Él es. No creas esas mentiras. Él es Dios. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él todo lo sabe. El Señor no le tuvo que preguntar a alguien: ¿cómo hago una hormiga que levante no sé cuántas veces su peso? ¿Cómo la diseño? ¿Cómo diseño una telaraña que puede sostener insectos grandes? ¿Cómo la diseño? El Señor no le preguntó a alguien. Y ahí está. ¿Por qué están los mares donde están? Porque Dios los puso ahí. ¿Por qué esta tierra se sostiene? ¿Qué fuerza la sostiene? Es Dios mismo. Y podemos hablar de las fuerzas de los planetas unos con otros, y podemos hablar de la fuerza que une los neutrones, los electrones, los protones. Pero al final ellos no pueden contestar quién mantiene unidas todas las cosas y quién las sustenta. Pero nosotros sí sabemos quién es. Es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el sustentador. Nosotros vemos las aves. Algunos tienen aves en las casas que las alimentan, les compran su alpiste y les compran todas sus cosas. Pero esas aves, ¿quién las alimenta? El Señor, es Él. Puedes elevar tus ojos a los cielos y ver a tu alrededor y finalmente decir: ahí está el poder y la deidad de Dios. Todo Cristo lo sostiene. Él es el ingeniero perfecto. Los colores, los sabores, el calor, la luz, el viento, la lluvia, los metales, las fuerzas, todo viene de Él. Lo que percibimos y lo que no percibimos, Él lo planeó. El versículo nos dice en Colosenses capítulo 1 lo siguiente: en Él fueron creadas, en Él. Y al final nos dice lo siguiente: por medio de Él y para Él, para su gloria. Nos admiramos de las bellas plumas del pavo real, de la fuerza del león, de animales asombrosos, los alimentos que probamos. Todo fue creado por Dios y ordenado por nuestro Dios. Tú y yo nos sostenemos porque Dios quiere que nos sostengamos. Tú y yo vivimos y existimos porque Dios así lo quiere. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, dice la Biblia en el Salmo 119. Él es el Dios eterno. ¿Qué requiere Dios? Toda alabanza y toda honra. Toda gloria y todo honor. Menos que eso es despreciarlo. Decir que Cristo es parte de la creación es deshonrar a nuestro Dios, es ofenderlo a Él. Cuando un presidente llega a otro país, es recibido con honores, con honras. Si ese hombre fuera deshonrado y no recibido como lo que debe ser recibido, es una ofensa para él y para todos los que de donde viene él. Nuestro Cristo es Dios. Nuestro Cristo es celestial, es eterno, es poderoso, es soberano, y Él debe ser honrado. Cristo es el creador de este mundo, así como Dios Padre es el creador y dueño de este mundo. Este mundo no se acabará por la voluntad del hombre, no es así. No le tema a eso, no le tema a las noticias que aparece la bomba y que no le tema a eso.
No le tema a eso, porque Dios sostiene este mundo y se acabará cuando Dios dice que se acabe. Así es. No debemos temer a esas noticias. Nuestro gozo y alegría y nuestra fortaleza es nuestro Dios. Mi amado hermano, no busques tu alegría en nada de esta vida. No le des honor a nada de esta vida. El único que merece honor y en el único que debemos buscar nuestra alegría es en nuestro Salvador Jesucristo. Nada más en Él. No podemos honrar a lo creado, eso es idolatría. No podemos honrar a hombres o mujeres o buscar en ellos nuestra alegría. Nuestro único gozo final es nuestro Dios. Mi amado hermano, tu salvación, porque de eso se trata esto. Pablo les acaba de decir que en Cristo, en su sangre, hay redención de pecados. Mi amado hermano, nuestra salvación, nuestra redención está asegurada por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Creador. Eso es lo que nos trata de mostrar aquí. Es el mismo Creador de los cielos y de la tierra. Él sostiene todo por la palabra de su poder. Aquellas mismas palabras que crearon los cielos y la tierra salieron de su boca. Las mismas palabras que en la cruz del Calvario dijeron: consumado es, y todo fue hecho. La palabra de su poder. Él tiene todo poder, y hoy nuestra salvación está asegurada por aquel que es el mismo creador de los cielos y la tierra. Tenemos herencia entre los santificados, porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él lo hizo todo y nos sostiene, Él lo cumplió. Y hoy sigue habiendo perdón en su sangre para todo aquel que se acerca a Él con fe y en arrepentimiento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquel que colgaron en una cruz es el dueño de toda partícula de este universo. Crucificaron al autor de la vida. Cada latido del corazón, cada respiración, cada movimiento de los que estuvieron alrededor de Cristo, el Señor era dueño de ellos. Y Él pudo haber dicho ¡pum! Y todos muertos. Y eso no cambia hoy. Tu vida y mi vida están en las manos del Creador. Estamos en las manos de Él. Cristo no quedó colgado y muerto en una cruz. Él resucitó y está a la diestra del Padre, y a Él debe ser dada toda majestad. Todos aquellos que le rechazaron, todos aquellos que no se arrepintieron de sus maldades, se presentarán un día ante el Creador, ante Jesucristo, ante el juez, y Él pedirá cuentas. El que hizo todas las cosas te mirará con sus ojos como llama de fuego. Examinará tu vida y revelará lo escondido de los corazones, y pagará conforme a cada uno según sus obras. Y aquellos que no se hallan escritos en el libro de la vida, aquellos que no han sido limpiados por la sangre del Cordero, aquellos que no le honraron y le dieron gloria como el Dios eterno y creador y sustentador de todas las cosas, sufrirán su ira. Sufrirán su ira. Y esto debes escucharlo alarmado, porque si tú no tienes a Cristo, te vas a presentar un día ante Él. ¿Y qué va a hacer de ti? Aunque de rodillas confieses al Señor en ese día, ya no habrá oportunidad. Tus pecados te llevarán al lugar que mereces, justamente al infierno con el diablo y sus ángeles. Esta es la verdad de las Escrituras. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Creador, poderoso, eterno, sabio, y que quiso por su amor y misericordia venir a rescatar un pueblo. Y ese Jesucristo está hoy aquí en medio de su pueblo. Está aquí. Y es lo único que tú necesitas para tu vida. No necesitas a nadie más.
y Él te ha mandado que te arrepientas y creas en Él para perdón de tus pecados. Oremos. Padre eterno, Creador de los cielos y la tierra, tú enviaste a tu Hijo el cual es eterno, tu Hijo en el cual todas las cosas